Atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede sacudir todo lo que crees saber sobre Jesús y el diablo. Si alguna vez pensaste que la tentación en el desierto fue solo una prueba más, estás equivocado. Esta fue una batalla espiritual real, intensa, y el destino de toda la humanidad pendía de un hilo. ¿Quieres la verdad? ¿Estás listo para conocer lo que la Iglesia rara vez se atreve a decir? Entonces, suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y compártelo con todos los que necesitan despertar espiritualmente. Porque si el diablo se atrevió a tentar al mismísimo Hijo de Dios, ¿qué crees que hará contigo? Prepárate, porque lo que ocurrió en ese desierto lo cambiará todo. El paisaje era implacable. La arena ardía bajo los pies y el viento seco cortaba los labios como cuchillas invisibles. No había sombra, no había refugio, solo vastedad y silencio. Fue en este escenario desolador que Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, comenzó su travesía solitaria hacia un tiempo de prueba que resonaría a lo largo de la eternidad. No llevaba provisiones, ni compañía, ni consuelo. Cada paso lo alejaba más del mundo de los hombres y lo acercaba a un campo de batalla espiritual invisible. Él sabía que no estaba allí por casualidad. Así como Israel fue guiado al desierto durante 40 años, ahora el propio Hijo era conducido hacia un enfrentamiento que marcaría el destino de la humanidad. No era debilidad, era propósito. Un enfrentamiento necesario. Pero, ¿por qué? En la tradición bíblica, el desierto siempre fue un lugar de transformación. Allí Moisés recibió las tablas de la ley. Fue en ese mismo ambiente árido que Elías escuchó la voz de Dios en un susurro. Israel, guiado por Dios, fue probado y falló repetidamente al atravesarlo. Ahora, el desierto recibiría a un nuevo visitante, el último Adán. Jesús no llevaba pan, ni aliados, solo la palabra y una obediencia inquebrantable al Padre. Su misión era clara: triunfar donde otros habían caído. Los días comenzaron a pasar. El cuerpo se debilitaba, el hambre se volvía dolorosa, el cansancio insoportable. Pero el silencio no duraría para siempre. El tentador se acercaba y su llegada no vendría con gritos ni sombras aterradoras, sino con algo mucho más peligroso: palabras. El enemigo no apareció de inmediato. Esperó, observó, calculó el momento exacto. Sabía que Jesús estaba débil, con los músculos adoloridos y el estómago vacío, pero espiritualmente firme, y cuando finalmente se manifestó, no lo hizo con violencia, sino con sutileza. Como en el Edén, donde se acercó a Eva con palabras venenosas, disfrazadas de lógica, ahora repetiría la táctica, pero frente al Hijo de Dios. Así que, ¿eres el Hijo de Dios?, insinuó con un tono que mezclaba duda y desafío. Era la misma estrategia antigua: sembrar incertidumbre donde hay fe. El mismo susurro que arruinó los inicios de la humanidad ahora buscaba desestabilizar al Redentor. Pero ¿quién era realmente este tentador? Las Escrituras lo llaman diablo, del griego diabolos, que significa acusador, y también Satanás, del hebreo satán, que quiere decir adversario. ¿Eran estos nombres distintos para la misma entidad? ¿O había una jerarquía entre demonios y príncipes caídos? La confusión es común, pero los textos bíblicos apuntan a una identidad más profunda. En Isaías 14 leemos sobre la caída de una estrella de la mañana, en latín Lucifer, que intentó exaltarse por encima del trono de Dios. Y en Ezequiel 28 se describe la caída de un querubín perfecto con detalles sobrecogedores. Estos relatos, aunque dirigidos a reyes terrenales, contienen simbolismos espirituales que apuntan a una realidad invisible, una rebelión celestial que precede al mundo físico,
El tentador frente a Jesús no era un espíritu cualquiera, era alguien que una vez había estado ante la gloria divina. Jesús no se enfrentaba a un desconocido. Aquel que ahora se acercaba con palabras suaves había sido, en otro tiempo, un portador de luz. El libro de Ezequiel lo describe como un querubín lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, hasta que se halló maldad en él. El orgullo fue su ruina. Su deseo de ocupar el lugar de Dios lo expulsó del cielo y lo transformó en adversario. Jesús sabía con quién lidiaba. No era simplemente un enemigo más. Era aquel que había estado ante el trono y ahora buscaba sabotear el plan divino desde el principio. Por eso, la tentación que se aproximaba no era simple, era estratégica. Cada palabra del tentador sería un golpe dirigido al propósito eterno del Hijo de Dios. La primera tentación se dirigió a la necesidad más básica del cuerpo, el hambre. El diablo no comenzó con amenazas, sino con una sugerencia aparentemente inocente. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Una propuesta simple, casi lógica. Después de todo, ¿qué daño había en saciar su propia hambre con un milagro? Jesús había alimentado multitudes en el futuro, multiplicando panes y peces. Pero ahora no se trataba de poder, se trataba de propósito. La propuesta escondía una trampa, poner en duda la identidad del Mesías y llevarlo a actuar fuera de la voluntad del Padre. Era la misma estrategia del Edén, con que Dios os ha dicho. El enemigo no atacaba directamente, sugería, insinuaba, torcía la verdad disfrazándola de razón. La insinuación era clara. Si realmente eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Pero Jesús no necesitaba demostrar su identidad para satisfacer la curiosidad de Satanás. Él sabía quién era y su compromiso era con la voluntad del Padre, no con las expectativas de su adversario. El tentador intentaba provocar un gesto de independencia, algo que pareciera fe, pero que en realidad sería desobediencia. Si Jesús transformaba piedras en pan por su propia voluntad, se estaría desviando del plan divino. Y eso era exactamente lo que el diablo buscaba, que el Salvador actuara por impulso, no por dirección, que usara su poder para sí mismo, no para cumplir el plan redentor. Pero Cristo respondió con firmeza: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta respuesta, Jesús citaba directamente el libro de Deuteronomio, recordando los días en que Israel vagó por el desierto y fue sostenido con maná, un pan que descendía del cielo, no de las manos humanas. Dios les enseñaba a confiar en Él día tras día, sin garantías visibles, solo con fe. Muchos, sin embargo, murmuraron y desobedecieron, cayendo en el error de la impaciencia. Pero Jesús no repetiría esos errores. Él sabía que la provisión divina llegaría en el momento justo. Sabía que la obediencia valía más que el pan. Estaba en el desierto no para exigir un milagro, sino para someterse completamente al plan del Padre. Con su respuesta, desarmó por completo la primera estrategia del enemigo. Pero Satanás aún no había terminado. Si el hambre no fue suficiente para desviar al Mesías, entonces la siguiente tentación tendría que ser más elaborada. Esta vez, el enemigo usaría algo aún más peligroso, la misma palabra de Dios, pero manipulada. En un instante, Jesús ya no estaba en el desierto, sino en lo alto del templo de Jerusalén. Desde allí podía ver la ciudad santa extendiéndose ante sus ojos, con sus calles llenas de fieles, sacerdotes y peregrinos. A su lado, el tentador estaba listo para un nuevo ataque, pero esta vez no vendría con simples insinuaciones. Vendría armado con las Escrituras. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí abajo, porque está escrito:
A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El tentador citaba el Salmo 91, uno de los textos más conocidos sobre la protección divina. Sin embargo, su uso era astuto. Satanás omitía una parte clave del versículo, retirando el contexto que condicionaba esa promesa. El Salmo completo dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Esa última parte, en todos tus caminos, era esencial. Señalaba que la protección de Dios está ligada a la obediencia, a los caminos del Altísimo. El diablo transformaba una promesa en un reto, usando la palabra como una herramienta de tentación. Pero Jesús, plenamente consciente del engaño, respondió sin titubear: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Con esa respuesta, Jesús desarmó la trampa más sofisticada del enemigo. La fe verdadera no exige señales ni pone a prueba a Dios. No necesita actos espectaculares para validarse. El Padre ya había demostrado su fidelidad desde el principio de la historia, en contraste con Israel, que en el 1907 desierto dudó y provocó al Señor. Jesús se mantuvo firme, rehusándose a manipular la voluntad divina. No saltó desde el templo buscando una demostración milagrosa. No usó la Escritura como excusa para imponer sus propios deseos. Su confianza en el Padre era total, incluso en medio del silencio, del sufrimiento, de la espera. La estrategia del enemigo había fallado una vez más, pero Satanás no se rendiría fácilmente. Si Jesús no cedía al hambre ni al orgullo espiritual, tal vez una oferta directa de poder y gloria podría seducirlo. Entonces el escenario cambió una vez más. Jesús fue llevado a un monte muy alto y delante de él se desplegaron todos los reinos del mundo. Era una visión majestuosa, ciudades brillantes, ejércitos poderosos, tesoros, tronos y riquezas. Todo lo que cualquier gobernante humano anhelaría. Y entonces vino la propuesta más descarada del enemigo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ya no había sutilezas ni citas bíblicas manipuladas. Era una oferta clara. Poder absoluto sin cruz, sin dolor, sin sacrificio. Pero había un detalle inquietante en esa oferta. Si Satanás ofrecía los reinos del mundo, significaba eso que le pertenecían. En cierto modo, sí, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Desde la caída del hombre, el enemigo había ejercido influencia sobre los sistemas humanos, manipulando naciones, cegando corazones, alimentando la rebelión contra la verdad divina. Lo que Satanás ofrecía era un atajo. Jesús había venido para reinar, pero el camino establecido por el Padre pasaba por la cruz. Ahora, el diablo proponía una ruta alternativa. Gloria sin sufrimiento, reino sin redención, trono sin obediencia. Era una tentación peligrosa, tomar el fin correcto, pero a través de medios corruptos. Si Jesús hubiese aceptado, habría comprometido todo el plan de salvación. Podría haber reinado sobre la tierra, sí, pero bajo dominio del enemigo. Sería un gobernante sin redención, un rey sin cruz, una autoridad vacía del propósito eterno de Dios. La respuesta de Jesús fue la más firme de todas. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Con estas palabras, el Hijo de Dios selló el enfrentamiento. No habría adoración compartida. No habría concesión. La gloria y el dominio pertenecen solo al Padre. No existen atajos para el propósito divino. El reino vendría, sí, pero vendría por medio del sacrificio, de la obediencia y del amor.
Ante esa declaración, el enemigo no tuvo más opción, se retiró, no vencido para siempre, pero derrotado en ese momento. El Evangelio de Lucas lo registra con precisión, y el diablo se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Esa retirada no era definitiva. Satanás aguardaría otra oportunidad, otro momento de vulnerabilidad para intentar desviar al Mesías de su misión. La tentación en el desierto había terminado, pero la guerra espiritual apenas comenzaba. Jesús había vencido no con fuerza humana, sino con la palabra, con fidelidad y obediencia. Y entonces, cuando todo pareció calmarse, los cielos respondieron. Los ángeles descendieron para servirle, trayendo alivio tras 40 días de hambre, soledad y confrontación. Pero aunque el diablo había partido, su intención permanecía intacta: destruir la misión del Salvador. Si no podía hacerlo directamente, lo intentaría desde dentro, usando a los más cercanos. Poco después, durante los inicios del ministerio de Jesús, encontramos un episodio revelador. Cuando el Maestro anunció a sus discípulos que debía sufrir, ser rechazado y morir, Pedro, con buenas intenciones humanas, se opuso de inmediato. «Señor, ten compasión de ti mismo. Esto no te puede pasar». Mateo 16:22. Pero la respuesta de Jesús fue fulminante. No reprendió a Pedro como individuo, sino al Espíritu que hablaba a través de él. «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Este momento revelaba un patrón inquietante. El mismo tentador que ofreció los reinos del mundo en el desierto, ahora hablaba a través de la voz de un discípulo amado. El enemigo raramente se presenta de forma obvia. Él se infiltra, susurra a través de las emociones, del miedo, del afecto mal enfocado. Intenta desviar, no con gritos, sino con consejos razonables cargados de intención destructiva. Satanás entendía que no podía derribar a Jesús con una confrontación directa, así que optaba por caminos más sutiles, intentando usar a los cercanos, a los que estaban al lado del Mesías, para sembrar dudas y ofrecer alternativas que evitaran la cruz. Y su estrategia no se detuvo ahí. Durante todo el ministerio de Jesús, el diablo operaba desde las sombras. Influenciaba a los líderes religiosos, incitaba a las multitudes, endurecía corazones que rechazaban la verdad. Pero su jugada más atrevida aún estaba por venir. En la víspera de la crucifixión, el Evangelio nos ofrece un detalle estremecedor. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Lucas 22:3. El adversario ya no se limitaba a susurrar. Esta vez poseía un corazón dispuesto a traicionar, y así conducía los acontecimientos que desencadenarían el arresto, el juicio injusto y la crucifixión del Hijo de Dios. El ataque que comenzó en el desierto alcanzaba ahora su punto más oscuro bajo la sombra de la cruz. Pero había algo que el enemigo no comprendía. Pensaba que la muerte de Jesús sería su victoria final. Creía que al eliminar al Hijo de Dios frustraría el plan eterno del Padre. No sabía que, en realidad, estaba cayendo en la trampa divina. El plan de Dios nunca fue evitar la cruz, sino triunfar a través de ella. Jesús no fue forzado a morir. Él se entregó voluntariamente, llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y en aquel madero ocurrió lo inesperado. El momento que parecía ser la consagración del mal se convirtió en su mayor humillación. Al expirar, Jesús pronunció las palabras que sellaron el destino del enemigo. «Consumado es». Juan 19:30. Estas palabras no eran un suspiro de derrota, sino un grito de victoria. ¿Qué se había consumado? El precio del pecado había sido pagado. El poder de la muerte y del infierno había sido quebrado. Satanás
que por siglos había oprimido a la humanidad, vio cómo su autoridad se desmoronaba ante el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. El apóstol Pablo lo describe con contundencia. Desarmó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Lo que comenzó en el desierto se consumó en el Calvario. En el primer enfrentamiento, el diablo ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. Al final, fue Jesús quien le arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. El enemigo fue derrotado, no por la espada, sino por la obediencia, no por imposición, sino por entrega. La cruz, símbolo de humillación, se transformó en estandarte de victoria eterna, pero la batalla no terminó allí. Aunque su sentencia ya estaba escrita, Satanás aún sigue activo en el mundo. Continúa engañando, dividiendo, sembrando dudas, distorsionando la verdad y alejando a muchos del camino de la salvación. Hoy su estrategia sigue siendo la misma: susurrar que hay tiempo, que hay otras prioridades, que puedes dejar tu decisión para mañana. Pero cada elección importa. Cada momento cuenta. Jesús venció en el desierto, venció en la cruz, y lo hizo por ti. Y aunque el enemigo no puede destruir la obra consumada de Cristo, intenta desviar corazones, confundir mentes y enfriar la fe. Por eso, la Escritura no nos llama a pelear por la victoria, sino a permanecer firmes en aquel que ya venció. Porque el mismo poder que sostuvo a Jesús en el desierto es el que hoy está disponible para ti. La Escritura nos ofrece un vistazo aterrador pero definitivo del destino final del enemigo. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. La historia que comenzó en el desierto no terminará en esta era. Concluirá cuando Cristo regrese con poder y gloria para establecer su reino eterno. Hasta entonces, el conflicto continúa. Pero ahora, no peleamos como derrotados, sino como herederos de una victoria ya asegurada. El desierto fue solo el inicio de una guerra que ya tiene un final escrito. Allí, en ese lugar seco y sin testigos, sin aplausos ni multitudes, el destino de la humanidad comenzó a ser sellado. Satanás intentó doblar al Hijo de Dios. Le ofreció atajos, lo sedujo con gloria, buscó desviarlo de su misión. Pero Jesús resistió. No solo venció la tentación, sino que expuso la fragilidad del enemigo. Mostró que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en los reinos del mundo, sino en la obediencia inquebrantable al Padre. Esa fue la clave de la victoria, y es la misma clave que hoy se nos ofrece a nosotros en cada lucha, en cada decisión, en cada desierto personal, porque hasta el día de hoy, Satanás continúa usando las mismas estrategias, todavía planta dudas, todavía tuerce la verdad, todavía ofrece promesas vacías disfrazadas de éxito, placer o comodidad. Sabe que no puede deshacer la salvación que Cristo ganó, pero intenta alejar a los hombres de ella. Insinúa que hay tiempo, que no es urgente, que lo espiritual puede esperar. Pero esa es su mayor mentira. Cada decisión cuenta, cada paso nos acerca o nos aleja del propósito eterno. Y cada vez que respondemos con fe, con obediencia, con fidelidad, repetimos en nuestras propias vidas la victoria del desierto. El mismo Jesús que venció en el desierto, venció también en la cruz. Y lo hizo por ti. Si hoy sientes que te has alejado, si percibes que algo dentro de ti anhela un regreso, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, no ignores ese llamado. El Salvador está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. No lo dejes para después. No esperes a otro momento. Si deseas entregar tu vida a Cristo,
Decláralo con sinceridad. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y si ya le perteneces, reafirma tu fe diciendo, amén. Comparte esta verdad para que más vidas puedan ser alcanzadas por la luz. Porque no hay camino fuera de Cristo, no hay victoria sin Él. Que esta verdad transforme tu corazón, que te despierte, que te levante. Porque el mismo poder que venció en el desierto y que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que hoy quiere obrar en ti. No se trata de religión vacía, ni de ritos sin vida. Se trata de una relación viva con el Dios que triunfó donde todos los hombres fallaron. Se trata de confiar en aquel que no tomó atajos, que no se rindió ante el hambre, ni al orgullo, ni al poder. Jesús no solo resistió la tentación, Él la venció por ti. Él desnudó la estrategia del enemigo y demostró que no hay reino verdadero sin obediencia. Hoy, esa batalla continúa en cada uno de nosotros. El enemigo todavía susurra, todavía promete, pero ya ha sido vencido. Cristo tiene la victoria y esa victoria está disponible para ti. No importa lo lejos que hayas llegado, lo profundo que hayas caído o cuánto tiempo hayas estado lejos. El mismo Jesús que enfrentó al diablo en el desierto, hoy te llama por tu nombre. Él ya venció. Solo necesitas volver. El desierto no fue el final, fue el comienzo de la redención. En ese lugar árido y solitario, donde no había testigos ni multitudes, comenzó a sellarse el destino eterno de la humanidad. Jesús no solo resistió, Él reveló el verdadero carácter de la victoria. No está en los aplausos, ni en los tronos, ni en los caminos fáciles. Está en la obediencia, en la verdad, en la fidelidad al Padre. Y así como Él venció allí, tú también puedes vencer. No por tu fuerza, sino por el poder del que ya triunfó. Hoy, el desierto puede parecer interminable, pero recuerda, si caminas con Cristo ya estás del lado de la victoria. Que esta historia no sea solo una enseñanza, sino un llamado a vivir bajo la luz del que jamás fue vencido. Hasta la próxima. Y que la victoria del Hijo de Dios también sea la tuya.